Hola chicos, bienvenidos de nuevo a esta nueva revisión de la guía número 12 de inglés para sexto año básico. Ya, espero estén todos muy bien en sus casas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Número 1 dice, Writing task, write the final version of your description after receiving feedback from your teacher. ¿Ya? En esta parte ustedes tenían que escribir entonces la versión final de su trabajo de escritura, el cual me enviaron y yo les envié el feedback o esta actividad corregida de vuelta en un archivo el día viernes, ¿ya? Una vez que ustedes vean ese archivo, les van a aparecer los errores en lo que se equivocaron y en lo que debieron mejorar, ¿ya? Ustedes cuando lean ese archivo, ya les va a aparecer los errores, como les digo, y después ustedes escriben la versión final en este espacio, ¿ya? Eso quiere decir que deben escribir el mismo texto, pero utilizando, corrigiendo, digamos, los errores que ustedes tuvieron en esa guía, ¿ya? Entonces, vamos a este siguiente, número 2. Acá dice explanation WH questions or words, ¿ya? En esta parte yo explico principalmente cómo utilizar WH questions o WH words, ¿ya? Preguntas con WH o palabras con WH. ¿Para qué se utilizan esas palabras? ¿Y por qué se llaman WH? Se llaman de esa manera porque estas preguntas o palabras tienen WH en su composición, ¿ya? En este caso WH tenemos acá en what, en where, en why, when, and how. We have H here and W here, ¿ok? Por eso se llaman WH. ¿Y para qué se utilizan estas palabras o estas WH questions? Se utilizan principalmente para preguntar, pero por información específica. Eso quiere decir que no utilizamos la misma WH question para preguntar por la misma bueno, a lo que voy es que no utilizamos what y no utilizamos why para preguntar por lo mismo, ¿ya? Cada una se refiere a una información distinta, ¿ya? O sea, si utilizamos what y después utilizamos where, eso quiere decir que nosotros no estamos pidiendo la misma información, ¿ya? La función de esa palabra va a ser completamente distinta y por ende nos estamos requiriendo de información distinta también, ¿ya? O sea, ¿qué significa what? What significa qué, ¿cierto? ¿Y cuál es la función? La función es preguntar o pedir información específica acerca de algo, ¿ya? Por ejemplo, what's your name? ¿Ya? What is your name? Lo que estoy pidiendo es información acerca de tu nombre, ¿cierto? Where. Cuando ustedes vean la palabra where o una pregunta que comience con where, estamos preguntando acerca de locaciones o lugares o posiciones, ¿ya? Por ejemplo, where are you? Where do you live? Where are you going? ¿Ya? Siempre cuando ustedes vean entonces en una pregunta esa palabra, quiere decir que ustedes deben responder en base a algún lugar, a alguna locación, a algún lugar o una posición, ¿ya? Después viene why. Cuando vean esta palabra en una pregunta, acá por ejemplo, why are you saying that? Nosotros estamos pidiendo información acerca de la razón que hay respecto a algún tema, ¿ya? Por ejemplo, acá en la pregunta es why are you saying that? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Ya? Entonces cuando ustedes vean why en la pregunta, quiere decir que ustedes deben entregar información acerca de una razón respecto de tal tema o del tema en que se está hablando, ¿ya? Entonces, why are you saying that? ¿Por qué está diciendo eso? Y cada vez que ustedes respondan, tienen que utilizar la palabra because, ¿ya? Lo voy a escribir acá abajo. Es because. Significa porque, ¿ya? ¿Por qué está diciendo eso? Porque
because I was thinking about the subject. Yeah, porque estaba pensando acerca de la materia. Yeah. Porque siempre que ustedes quieran responder a esa pregunta, a why, tienen que utilizar esto al principio, because, ¿ya? Que significa por qué, ¿ok? Que no se les olvide. Después viene when. Cuando ustedes vean esta palabra, when, estamos preguntando acerca de el tiempo, ¿ya? O sea, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cumpleaños? Oh, my birthday it's in August. ¿Okay? Mi cumpleaños en agosto. Estamos preguntando entonces acerca del tiempo. O puede ser, si estamos preguntando acerca de... Si estamos haciendo esta misma pregunta, when is your birthday? Y estamos durante el día en que está haciendo el cumpleaños. Entonces estamos preguntando acerca de la hora. When is your birthday? Oh, it's at 10 o'clock. ¿Ya? Acerca del tiempo. Tiempo... O podemos también hablar de fecha, ya, pero en sí es el tiempo en el que está ocurriendo, ya, tal acción. Después viene how many. How many, si nosotros utilizamos how many o vemos how many en una pregunta, quiere decir que nos están preguntando sobre cantidades. How many cars are there? ¿Cuántos autos hay ahí? Oh, there are like 20 cars there. Hay como 20 autos ahí, ¿cierto? Entonces vamos a leer este resumen que yo dejé. Orientación del profesor. Estimados alumnos, el objetivo de la tabla, o esta tabla, es poder graficar cuando se utilizan las WH words, o palabras que contienen WH. Estas palabras se utilizan para hacer preguntas sobre distinta información. Más arriba, como pueden ver, se muestra la función de cada WH word o WH word o palabra con WH y su ejemplo. Por lo tanto, cuando alguna pregunta en inglés comienza por what, se está preguntando por información específica. Si comienza por where, se pregunta por un lugar. Si comienza por why, se pregunta por una razón. Y en el caso de when, se pregunta por un tiempo específico. Y en el caso de contener how many, se quiere saber sobre cantidades. Deben aprenderse esta información de memoria con el fin de poder facilitar su comprensión del idioma inglés. Exactamente, chicos. Estas palabras o WH words se utilizan muchísimo en inglés. Muchísimo. Así que les recomiendo que se las aprendan de memoria, que tengan esta tablita y se la estudien de vez en cuando para que así vayan recordando y que cuando ustedes vean una pregunta en inglés con una de estas, entonces digan, ah, ya tengo la información. La función de esta pregunta entonces es preguntar por información, o preguntar por un lugar, o preguntar por una razón, por un tiempo, o por cantidades, ¿ya? Y así se les va a facilitar todo, se les va a facilitar la comprensión del inglés, ¿ya? Número 3, dice choose the correct alternative, ¿ya? Escoge la alternativa correcta. Número 1, color are your eyes? My eyes are brown. ¿De qué color son tus ojos? Mis ojos son café. ¿Ya? Entonces, ¿cuál utilizamos? How many? ¿Estamos preguntando por cantidades? No. What? ¿Por información específica? Sí. Where? ¿Lugar? No. When? ¿Tiempo? No. ¿Ya? Aquí, para que a ustedes les sea más fácil, también tienen que fijarse en la información final, que es esta es la respuesta a la pregunta, ¿ya? Y si la respuesta dice mis ojos son café, entonces están preguntando por información específica, entonces utilizamos what. Letra C en este caso, ¿ya? Después viene número 2. Are my keys? They are on the table. Ya, están en la mesa. Se está hablando de una posición. La respuesta está hablando acerca de una posición, de un lugar. Entonces, ¿cuál utilizamos? Where, ¿cierto? Where are my keys? Are you visiting your family on Sunday? Entonces, este es un día, entonces, un tiempo. ¿Qué utilizamos? When, letra C, ¿cierto? ¿Cuándo?
Después dice, are you leaving? I'm sorry, my grandma is feeling sick. Ya, aquí podemos utilizar when. Dice, when are you leaving? ¿Estamos preguntando acerca de tiempo o no? No, estamos preguntando sobre el tiempo. Where are you leaving? No, tampoco. How many are you leaving? No, no suena bien. Y why are you leaving? ¿Por qué estás dejándonos o por qué te estás yendo? I'm sorry, my grandma is feeling sick. Esta es una razón entonces por qué él se está yendo, ¿ya? Y si estamos hablando de razón, utilizamos why. Why are you leaving? Después dice, girls are there in your class. There are 20 girls. Estamos hablando de cantidad, entonces utilizamos how many. Después dice, are you angry with me? Because you are using my cell phone. ¿Ya? Because. Si utilizamos because, muchas veces quiere decir que estamos preguntando por una razón. ¿Ya? Entonces, letra D. Después, número 7. Are you going now to school? Dice, a la escuela. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Si estamos hablando de lugares, where? Where are you going now? To school. ¿Cierto? Entonces, make questions these answers. ¿Ya? Aquí, ¿cuál sería la pregunta? Ahora yo estoy dando las respuestas y ustedes tienen que escribir la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta en este caso? I am at the train station. Dice, estoy en la estación de trenes. Entonces, ¿sobre qué estamos hablando? Estamos hablando sobre cantidad, estamos hablando sobre tiempo, sobre razones, sobre lugares o sobre información específica. Estamos hablando sobre un lugar, ¿cierto? Entonces, comenzamos la pregunta con where. Where are you? ¿Dónde estás tú? I am at the train station. Estoy en la estación de tren. ¿Cierto? Esa sería la pregunta. Número 2. Because I did well on my exam. Si tenemos because, entonces, ¿qué pregunta utilizamos? Why. ¿Por qué? ¿Cierto? Why. La respuesta es because I did well on my exam. Entonces podríamos preguntar, why are you happy? Yeah. ¿Por qué estás feliz? Porque I did well on my exam. Tuve buenos resultados en mi examen. Ya, o hice muy bien en mi examen. Lo hice muy bien en mi examen. Ya. Entonces, chicos, llegamos hasta acá. Recuerdo que ustedes me enviaron el trabajo de esta guía y por lo que vi entendieron bastante bien, ¿ya? Así que les felicito en ese sentido. Estén muy bien y nos vemos la próxima vez. Estén bien, cuídense.